algún que otro analista político empezó un poco a analizar y evaluar este tipo de cuestiones de lo que está pasando en la Argentina, que ya viene desde hace muchos años, ¿no? O sea, el trasfondo político y las irregularidades permanentes que se vienen dando en materia política por la inconsistencia que hay en resolver concretamente los serios problemas sociales y económicos que vive la Argentina. Por eso lo hemos convocado a un especialista en la materia, un analista político de prestigio internacional, como lo es el señor Diego Dillenberger, a quien ya le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, un gustazo enorme. ¿Qué tal? Gracias por llamar, gracias por llamar. A ver, Diego, ¿cómo estás visualizando lo que está pasando en materia política en esta Argentina bastante confusa que venimos teniendo y que parece ser no querer recomponerse producto a veces un poco de la hipocresía y de la falta de coherencia de gran parte de los que integran la dirigencia política de esta parte del planeta, ¿no? Bueno, lo que se ve es un gobierno con poca sustentación política. El gobierno de Milei tiene respaldo propio en el Congreso extremadamente limitado, Ujú. y eso siempre genera la duda de cómo va a lograr la gobernabilidad. Al principio del gobierno, de alguna manera estaba la expectativa de que se formara una coalición, como en los países europeos, Sí. que sobre todo en las democracias parlamentarias, en donde, bueno, se unen partidos de visiones más o menos análogas o que difieren poco para llevar adelante, en ese caso con un primer ministro, en este caso sería con un presidente, adelante un programa de gobierno que propone el partido que ganó o que más Sí. votos sacó. Ujú. Y esto solo se dio parcialmente acá porque Javier Milei, como vimos a lo largo de todos estos meses, que podría haber hecho esa alianza concretamente con el PRO, con el radicalismo, con parte del radicalismo, incluso con parte del peronismo, digamos, Ortodoxo, digamos, ¿no? disidente, por lo menos Claro. no Sí. kirchnerista, que es el Sí. peronismo dominante, Ajá. pero no se produjo. Milei nunca quiso formalizar una coalición, entonces lo que hizo fue, bueno, buscó tomar partes del PRO, alguna alianza con alguna parte del peronismo, pero la realidad es que siempre se dudó de la capacidad de gobernabilidad que tendría Milei. Y esa duda fue siempre relativa, porque no nos olvidemos que Milei tenía un gran apoyo de la opinión pública. Ujú. Mantuvo durante, bueno, te diría los primeros 5 o 6 meses de gobierno, un gran apoyo de los votantes que obtuvo en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta recordemos que Milei solamente sacó el 30% y que Tal cual, ese claro. es el resultado de la fuerza parlamentaria que tiene, Ajá. 10% en la Cámara de Diputados, perdón, Ujú. 15% de la Cámara de Diputados Sí. y un 10% del Senado. Entonces, ¿qué hizo Milei? Bueno, se basó en su gran apoyo en la opinión pública. Y lo que estuvimos viendo con el correr de los meses y particularmente en este último mes es que, bueno, esa opinión pública empieza a serle más esquiva, con lo cual se vuelve a plantear la duda. Bueno, Ujú. si Milei no tiene una alianza fuerte en el Congreso y en la política, ¿qué pasa si pierde el apoyo de la opinión pública? Ahora, Digamos, parece ser el que él poder soft. intenta todo lo contrario, porque lo hemos visto en el acto de este fin de semana y en Parque Lezama, donde cree que está todavía en campaña, ¿no? Mm, Y Es un hace, problema de hace, comunicación, hace un, sí. un lanzamiento como para candidatear justamente a la secretaria presidencial, que es su propia hermana, el jefe, que supuestamente es la que dirige los destinos políticos justamente del actual gobierno, ¿no? Ahora, ¿no es como una contradicción eso de decir, bueno, necesito tener un respaldo político, pero quiero seguir con mi tesitura de seguir manejando independientemente cuando sabemos que en la Argentina eso no es viable ni potable desde ningún punto de vista que se lo quiera evaluar, nunca ha dado resultado, ¿no? La experiencia de Macri, la experiencia inclusive hasta del propio Alfonsín en su momento cuando tuvo cierto momento de debilidad,
se empezó a resquebrajar esa estructura política y lo vivió también inclusive el propio Néstor Kirchner, lo vivió la propia Cristina. O sea, ¿cómo es que no se entiende esa necesidad realmente de tener algún tipo de apoyatura global dentro del ámbito político local? Porque si no, la Argentina no funciona de otra manera. Sí, el problema del acto del sábado es que de alguna manera le falla el timing comunicacional, ¿no? Totalmente, claro. Claro. Hay un momento en donde la opinión pública está claramente distanciándose de la gestión de Milei. Ajá. Fundamentalmente, lo más importante es la falta de resultados concretos, ¿no? O sea, el ajuste es muy fuerte, la gente lo veía absolutamente imprescindible, lo entendía, pero se está inquietando por la falta de resultados. Claro, Ahora, el problema es que no hay respuesta realmente a los eh, requerimientos de resolver los problemas básicos que tiene la gente, ¿no? Con hay permanentes una aumentos respuesta, de la hay canasta una básica respuesta. familiar, tenés el aumento del transporte, de los A ver, servicios y de los impuestos bueno, generales que ya terminan siendo impagables, la gente está asfixiada totalmente, ¿no? hay una respuesta que, digamos, es el ajuste. Lo que Ujú. le pasa al ajuste es que como el ajuste no tuvo el timing que tuvieron otros planes económicos que tuvieron efecto mucho más rápido. Por ejemplo, el más claro fue la convertibilidad de Menem en el año 91, Claro. 92. Ujú. Y bueno, acá falta todavía el resultado. En aquel entonces se vieron los resultados de inmediato, por supuesto que este es otro país, ¿no? Es mucho más complejo. Muy Menem, complejo, claro. la convertibilidad tenía detrás a Carlos Menem, Ujú. tenía todo el peronismo Claro. detrás, y no Era había otra historia, duda de que claro. si Menem tenía la voluntad iba a lograrlo. Ujú. Y la diferencia es que, más allá de que este plan, desde el punto de vista del plan económico en sí, es más incompleto que el de la convertibilidad, no tiene ese andamiaje que abarcaba toda la economía, como lo tuvo la convertibilidad de Domingo Cavallo. Le falta, por supuesto, el respaldo político, ¿no? Claro. Claramente Milei no es Carlos Menem y Ujú. la Libertad Avanza no es el peronismo. Pero llama la atención, digo, Entonces, que las tampoco los dudas, laderos no acompañan, ¿no? O sea, no hay un acompañamiento para negociar con la oposición ciertos temas puntuales. ¿Dónde está fallando? Al margen de la falla que comete el propio mandatario argentino, dirigentes como Scioli, como Patricia Bullrich o justamente el primer ministro, su propia hermana, no le van marcando el camino para decir, ojo que acá venimos pifiándola mal, hay que recomponer bueno, y rearmarnos políticamente con la oposición. para eso depende fundamentalmente de un personaje que es Santiago Caputo, que es un Ujú. consultor que no tiene cartera, no tiene ningún cargo formal, Por eso, y que es la única voz, si se quiere, externa, además de su hermana, por supuesto, que tampoco es externa porque ella es parte del gobierno, que Milei escucha. Y a mí, mi sensación, no podría no podría afirmarlo, pero mi ujú, sensación es que Santiago Caputo se entusiasmó mucho con el rol de, digamos, de Rasputín, con el claro. rol de poder en las sombras, Algo de parecido poner a lo que pasó con ministros. Peña en el mandato de Macri, tal vez, ¿no? Pero de una Algo manera bastante un poco parecido, más pero desafortunada, lo que se está dando en este algo momento. bastante parecido, es tal Ujú, cual, es bastante parecido a lo de Marcos Peña, pero primero, ujú. Marcos Peña tenía un poder limitado para poner y sacar ministros, podía hacerlo. El Sí. caso de Caputo es mucho Ujú. más claro, y por otra parte, Marcos Peña tenía un cargo muy claro y concreto, que era el jefe de Está, gabinete de ministros, claro. nada menos, el segundo hombre del poder. En el caso de Santiago Caputo no lo es, y me parece que si uno ve no solamente el discurso del sábado, realmente muy inoportuno, un lanzamiento político, cuando todavía el plan económico no está dando Claro, resultado y cuando todavía hay tiempo, porque él realmente claro. tendría tiempo hasta fin de año, hasta el Para qué verano. apurarse, no adelantarse a los tiempos cuando tiene que resolver otras cosas que tienen prioridad, ¿no? O sea, acá como que lo están asesorando El problema, tremendamente mal, ¿no? Lo están llevando por un camino erróneo. el problema de sí, el problema de Santiago Caputo es que al entender su rol como un Rasputín, no entiende que el poder de Rasputín se basaba en el poder del zar. Claro, una Y cosa que es en este comparar caso, por ahí Milei, unos sigla en la época del radicalismo fuerte
con un Caputo que no tiene experiencia ni trayectoria, ni tampoco tiene llegada internamente a nivel política, ¿no? ¿Cómo se van dando contra la pared permanentemente? O sea, chocan y chocan contra el iceberg y no se dan cuenta que el hielo es más duro que ellos, ¿no? Que la cabeza no les va a resistir. Sí, yo creo que el error de Santiago Caputo es no concentrarse en lo que él mejor sabe hacer o no poner a alguien, Que lo digamos, acompañe y en que lo esa asesore función adecuadamente, claro. y que lo asesore en cuanto a la estrategia comunicacional, que le diga, Sí. por ejemplo, bueno, no, una de las cosas que le tendría que haber dicho y de entrada es no hagas cadenas. La última cadena de televisión, que Fue fue desastrosa, un intento patética. fallido Mm. el domingo anterior de, digamos, mostrar por primera vez un presupuesto por cadena y decidir invadir el prime time, fue un doble error. Primero fue un doble error porque de lo único que se habló al final es de el poco rating de Milei, digamos, fue Totalmente, claro. la conversación mucho más que Un los desastre, detalles del claro. presupuesto. Y por otra parte, después tuvo el domingo que pasó, este último domingo, la estocada final, Mm. que es que apareció finalmente Susana Jiménez mostrando qué es rating. Claro. Bueno, si la gente quería saber qué es rating, Ahí bueno, está. mirá la Con un Susana y con Jiménez un que hizo. rating bajo también, ¿no? Porque no es un rating positivo. O sea, Bueno, hubo una competencia entre Canal bueno, 3 y Telefe que fue de los peores ratings de los últimos 20 años, se están diciendo, ¿no? Se esperaba sí, otra pero de cosa y todos la modos, gente tampoco no la acompañó a Susana como Susana, en otras épocas, ¿no? O sea, bueno, ahí la gente de bueno, Telefe está pero, bastante preocupada. Tengo entendido que los mandamás no, bueno, están, viste, eh, pero, viendo qué es pero, lo que ha esperá, pasado. pero, esperá, un momento. Susana hizo picos de 18 puntos de rating. O sea, es cierto que en una televisión de otra época donde había más, Sí, estamos menos hablando de opciones que 40 hoy, puntos a 18 de hoy, que claro, pero arranca eso con no, 18 y termina con 4, con 8 no, puntos. Ojo no con eso existen también, ¿eh? no existen más los 40 puntos. Por Eso eso, ya no se da, salvo en un mundial de fútbol, no se da más. Los totalmente, es 18 así. puntos que hizo Susana o 15 puntos que hizo Susana son un rating muy bueno Para para la hoy, para los televisión tiempos de hoy, abierta de claro, hoy. exacto. Ahora, si vas a comparar qué pasó con Milei, Milei tenía, sumando con la cadena, obviamente, sumando todos los canales de televisión abierta y de cable, tenía un rating disponible de 15 Es puntos. nada, Al minuto que empezó la cadena, sí. hubo un apagón de televisiones que Total, en la claro. televisión abierta bajó a 5 puntos. O sea, Sí, sí. la gente le hizo un apagón y también está habiendo una suerte de apagón en las redes En las redes sociales, sociales, claro. Mm. que es Y donde bueno, mejor se maneja mi ley, sí. donde se Mm. mueve, digamos, como pez en el agua. Claro. Si uno, hay una medición de una consultora que se llama ADOC, que midió Ujú. la conversación en redes sociales después de la asunción del 10 de diciembre, Y va después de decayendo la, permanentemente. la inauguración del 1 de marzo y la Ujú. cadena del domingo anterior, y bueno, entre una punta y la otra perdió el 90% Una de esa locura, claro. audiencia. Y lo mismo pasó, o algo similar, le pasa a nivel mundial, Ujú. porque Milei está muy preocupado, muy interesado en su promoción como líder mundial. Bueno, si recordamos que en enero, cuando era toda la novedad, estuvo en Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos, Sí. ahí tuvo una repercusión fuera de Argentina de 1 millón de referencias a su discurso muy confrontativo con la casta mundial, Claro. digamos. Ujú. Bueno, y ahora tuvimos en esta última este último discurso de Milei en Nueva York ante las Naciones Unidas, Casi nada. muy, muy agresivo con las Naciones Unidas en sí, Ujú. muy negador del tema cambio climático, bajó a 1/3. Por eso. Quiere decir que ese Milei superstar ya no es más, Ujú. hasta tanto muestra resultados para los argentinos y para afuera, obviamente Así es. también, Claro. y ahí está para mí el error de Caputo de pensar que él es el Rasputín del gobierno cuando debiera ser, digamos, si querés, el nuevo Rasputín Sí, y o el armador de una estrategia que sea exacta, diferenciadora a lo conocido,
teniendo en cuenta estos fracasos que ya viene teniendo la comunicación presidencial, ¿no? Que llama Mira, si, poderosamente la atención porque hay tener si colegas fueras, nuestros, hay periodistas que están en cargos importantes como director justamente de prensa de la presidencia, los asesores que están colaborando, hombres que conocen de medios de comunicación, y llama poderosamente la atención cómo la propia secretaria no consulta con ellos y no establece un organigrama acorde a las necesidades que tiene la gente, porque no va más ese tema de gobernar desde las redes sociales, se terminó, o sea, vos lo podés utilizar en una campaña inicialmente, pero después tenés que demostrar que vas cumplimentando respuestas concretas a la sociedad, que es lo que no ha acontecido en estos 9 meses de gobierno del actual mandato presidencial, ¿no? O sea, ahí hay una contradicción tremendamente muy grave y alarmante, y llama poderosamente la atención que los funcionarios que acompañan y rodean al presidente, que muchos de ellos ya tienen digamos, cierta trayectoria y conocimiento de la operatividad dentro de los medios de comunicación, no le estén marcando este tema puntual, ¿no? Tanto bueno, Patricia Bullrich, Daniel cuando Scioli, lo un que montón pasa de es gente que que va a decir, pero ¿qué están Lo que pasa haciendo? es que lo mismo le pasó a Mauricio Macri, les Claro, pasa a todos los mandatarios que cuando llegan al poder siempre se rodean de un entorno que les pide a las segundas líneas, terceras líneas o incluso más alejadas, que si se encuentran con el presidente, entre comillas, no le lleven malas noticias. claro, Y la verdad es que, volviendo otra vez a Santiago Caputo, que está teniendo un sí, rol central, que quizás por el bajo perfil que tiene, no se lo ve, pero uno se enfoca mucho en Karina. Pero la verdadera estrategia la planta Santiago Caputo, traza Santiago Caputo. Y la verdad ujú, que para hacer un Rasputín moderno de 2024, comparado con el Rasputín de hace 120 años, bueno, la verdad es que lo que tendría que concentrarse este nuevo Rasputín es en la comunicación y en el tono de la comunicación. Si ujú, vos recordás la semana pasada, bueno, concretamente el viernes pasado, la tapa de Clarín, yo sé que hoy las tapas no son tan influyentes como lo eran hace 20 años, pero la tapa de Clarín fue muy clara. Tenía por un lado la foto de Milei en el balcón sonriendo con Susana, saludando con Susana sí. Jiménez, y arriba el título de la información que se había conocido apenas minutos antes de que salieran al balcón, de que la pobreza había llegado al Claro. 53%. Eso Entonces, le destruyó automáticamente la imagen que él quiso vender con esa toma fotográfica, ¿no? Algo claro, parecido pasó con en la, Bukele. Ahora, ¿cómo los asesores en la de prensa comunicación, no le mira, plantean eso, Diego? Eso es lo en la que... comunicación del gobierno, la clave, a diferencia de una campaña donde uno puede planificar ciertas cosas, Sí. en la comunicación del gobierno lo que uno más tiene que prestar atención es en qué errores no cometer. Así es. Uno de los errores que puede cometer es el quedar fuera de tono. La sociedad en estos momentos tiene un tono que es un tono de gente que está perdiendo un poco la esperanza y está Y sí. más, digamos, contemplando a ver qué pasa con el gobierno en el que puso muchas esperanzas Porque hace apenas está muy 10 sensible, meses. Diego, Entonces, pensando espera, en eso, espérate que ¿no? te, ¿Mm? te termino la idea. A ver. Lo que tendría que hacer ese Rasputín moderno es explicarle al presidente que hay cosas que no debe hacer en este momento. Una de esas cosas, por ejemplo, primero eran las cadenas, no invadir la casa de la gente, salvo que uno tenga un mensaje muy Claro. importante, ya sea alentador o por una situación de extrema gravedad. Porque Ese error lo lo cometió. mal Espera, predispone justamente al y el seguidor. segundo, el segundo consejo clave Sí. de ese Rasputín moderno Ujú. debiera ser: no eh, actúes según tu sensación, que es de aislamiento, Ahí porque el está. presidente está aislado en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada y no está en contacto directo con la realidad. Entonces, Ujú. es el Rasputín moderno el que le tiene que decir qué tipo de actos convienen en estos momentos, qué tipo de tono conviene en este momento. O sea, un presidente riéndose
5 minutos después de que se publicaran oficialmente los datos de 53% de pobreza, No es nada es un agradable. presidente fuera de tono Claro. que pierde adhesión en lugar de ganarla. Mm. Entonces, ese Rasputín tendría que decirle, mira, balcón no. Si querés que la gente te vea, que te vea trabajando, que te vea preocupado, que Exactamente. te vea en empatía Ujú, con la noticia muy dura ujú. de la pobreza, que por supuesto la gente obviamente que lo siente y lo sabe, pero no es lo mismo cuando el Instituto Oficial de Estadística te dice hay 53% de Claro. pobreza. Entonces, por más que Milei pueda decir, bueno, no, pero esto es culpa de los 20 años de populismo, sí, tenés razón, pero la gente está, por un lado, esperando resultados más rápidos y dos, está esperando un presidente que comparta su sentimiento. Entonces, lo que ve es, no hay resultados Ujú, y no tengo un presidente que comparta mi sentimiento. Por lo claro. tanto, así como van las cosas, es posible que los resultados en octubre no sean mejores que los de septiembre. Ujú, Y eso, por supuesto, le va a erosionar más las posibilidades de sostener o de afianzar su poder simbólico. ujú. Esto lo va erosionando lentamente, ¿no? Como se está viendo en estas horas, donde él intenta inclusive con algunos temas puntuales, con el hecho de mantener cierto mensaje que lleva un, digamos, entorno de agresividad, provoca mayor malestar en los propios votantes, ¿no? Que dicen, bueno, está bien, Eh, mirá que yo antes coincidía con esto, pero quiero ahora una respuesta concreta y ver como vos claramente recién lo planteabas, ¿no? Ver qué solución, qué respuesta me estás dando a los problemas que yo tengo, ¿no? A que no llego a fin de mes, a que no puedo pagar la tarjeta, a que no puedo pagar los impuestos, a que no puedo pagar la obra social, a que no puedo alimentarme sí, adecuadamente. O sea, acá entra en juego otra cosa totalmente distinto, que es lo habitual que estaba en manejo de esta gente, que era la manipulación de la comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, y además ahí tiene otro problema adicional, Milei, que es la retroalimentación, ¿no? Así como empezamos a hablar de, bueno, cuál es la sostenibilidad, cuál es la gobernabilidad que proyecta Milei mm, hacia el público, bueno, esa misma gobernabilidad se proyecta hacia potenciales inversores. Entonces, cuando potenciales inversores reciben las encuestas y ven que la imagen del presidente y el apoyo simbólico, que es lo único sí, que tiene, está cayendo, entonces empiezan a decir, che, claro. para con las inversiones, Mm. vamos a esperar que este Poner las proceso cosas esté en el más freezer sólido. hasta que esto aclare, ¿no? Un poco Claro, así. porque la experiencia argentina es esa, Es esa, ¿no? En el claro, caso ahí está la de cosa. Mauricio Macri fue mucha ilusión, mucha esperanza de inversiones. Y quedó todo en la nada. eh, la gente compró los bonos que le ofreció Mauricio Macri, inversores locales, internacionales, etcétera, y finalmente el gobierno de Macri no se pudo sostener. Por lo tanto, esa experiencia está de alguna manera tiñendo a la experiencia actual de Milei con los inversores. Por lo tanto, él tendría que estar muy preocupado por mantener el nivel en las encuestas, que es lo que leen los inversores. Por supuesto que lo que hizo Milei el sábado, me preguntabas por el último discurso, lo que hizo Milei el sábado es muy inapropiado, pues cuando sale Milei a insultar a los encuestadores, ya nos tenía acostumbrados que a los periodistas Sí, nos trata de ensobrados, claro. nunca de una manera tan agresiva como el sábado, ¿no? Ujú, Realmente eso fue muy agresivo, ensobrados, soretes, ujú, y las cosas que dijo realmente son para un presidente inadmisibles, pero bueno, totalmente, ya nos claro. tenía acostumbrados, pero Mm, la nueva es que ahora insultó a los encuestadores. Y yo quiero recordar que en los primeros meses de gobierno, en entrevistas con periodistas que él solía dar al principio más frecuentemente, él recalcaba permanentemente que él tenía 57% de aprobación en las ujú. encuestas. Quiere decir que yo estoy esperando cuál es el canal de noticias que próximamente va a sacar la comparación de un Milei diciendo, sí, las encuestas me dan 57%, a un Milei diciendo que los encuestadores son todos unos mentirosos. Claro, Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo mentían? ¿Antes o sí. mienten ahora? Y la Ujú, realidad es que lo que se percibe o lo que perciben los inversores
es un mandatario que está tratando de desconocer la realidad, ¿no? Y eso Es lo más preocupante de todo, ¿no? Lo más es lo más fuerte. preocupante, Ahí está. tratándose de un presidente con poco 9 meses de sostén gobierno, claro. político Sí, sí, concreto, claro. ¿no? O sea, si no logra coaliciones, bueno, los políticos con los que se pueda aliar son los primeros que van a mirar las encuestas y van a mirar en qué medida me conviene aliarme con este tipo o Mm, no. claro. Y la verdad que lo que está haciendo en materia de comunicación Milei y insuficientemente asesorado por Santiago Caputo, a este muchacho al que Pañi lo llama el mago del Kremlin, ¿no? Y Ujú. es una alusión a justamente a Rasputín, es ¿Qué le, justamente qué le ven- qué le venderá el diario de Irigoyen, complotado con el tema, digamos, del nexo de las redes sociales, que cada vez está siendo más contraproducente, ¿no? Para el propio gobierno, porque el ese. hecho de replicar informaciones supuestamente que la gente no la toma demasiado bien, le va generando una propia contradicción, ¿no? Sí, sobre todo dándoles retweet a muchas veces a fake news. Claro. O sea, una de las cosas que tendría que decirle este mago del Kremlin es, mira, no maneje las redes sociales. Yo sé que esto es Claro. muy duro, Ujú. pero como el caso de, por ejemplo, el caso de Obama, que en ese momento Twitter era furor, bueno, sigue siendo furor, pero era furor en ese momento, en donde, bueno, le dijeron a Obama, señor, pon en silencio tu Twitter o Claro. le Esto, entregás tu Twitter a un profesional y que que lo esté maneje capacitado para. Claro, profesionalmente y exacto. que haya un Twitter aparte de presidencia, Sí. de manera que un presidente no se sienta Mm. tentado a darle forward, o como se llama, a repostear alguna fake news de su Claro. núcleo de Porque seguidores, lo deja cosa mal que parado innecesariamente, ¿no? O sea, ¿por termina qué mal parado. la ansiedad que tiene a veces lo lleva a cometer ese tipo de errores? Por eso es muy Sí, llamativo esto, ¿no? le falta, mira, los cuadros medievales, los cuadros del renacentismo, perdón, los cuadros del renacentismo Ajá. tenían muchas veces cuando pintaban reyes, Sí, se acostumbraba a hacer lo que llama un memento mori, ¿no? Que es dibujar generalmente una calavera que está a un costado, generalmente a la derecha sí, sí. de cuadros, Ujú, de la época del Renacimiento holandés, italiano. ujú. Y ese memento mori era recordarle al soberano, que por supuesto que no era democrático, entonces tenía, digamos, un poder divino, recordarle que es mortal y que se va a morir y que Claro, por lo tanto él tiene que bajar un poco de las fuerzas del cielo. sí, Bueno, ahí está. esa Mm. misión Volver es a la la misión, realidad, ¿no? De lo que esa es vivimos la aquí, misión de de la un realidad Santiago terrenal, Caputo. digamos. Claro, esa es la misión de un Santiago Caputo Sí, que tendría que decirle, mirá, Milei, no te está yendo bien así claro. con la opinión pública, Sí, escúchame a mí, que yo calmate, sé, Jabo, tomate un té de tilo, y recapacitemos. déjame la comunicación manejarla a mí, que con aciertos Exactamente. y errores la va a Ujú. manejar siempre mejor. Pero, Claro. como te decía al principio, a mí me da toda la sensación de que Santiago Caputo se entusiasmó con ser el verdadero hombre o el segundo hombre del poder después de Karina Milei, por Ujú. supuesto, si se quiere, el tercer hombre, y que bueno, que se olvida un poco de su rol y le hace cometer errores, ¿no? Ya lo vimos cometiendo errores. La Uf, primera cadena claro. que hizo Milei después de la apertura de sesiones ordinarias, que tradicionalmente se hace el 1 de mayo en cadena, Ujú. no sé por qué, pero se hace, es que en abril nos hizo una cadena para conmemorar el primer trimestre en 20 años con superávit fiscal. Mm. Fue una cadena desde el punto de vista estético espantoso, se metió en el prime time, la gente no entendió para qué le venían a explicar esos Ujú. detalles y al final de lo único que se habló es de que muchos de los números que presentó Milei ahí eran números dudosos, Sí, irreales, irreales. No, no con eran deudas que claros. o sea, faltaban deudas que se barrieron debajo de la mesa y Mm. con eso se llegaba a un número de superávit fiscal. Ajá. Cuando aparecían esas deudas, una de las que se mencionaba era, por ejemplo, 1.000 millones de dólares que el Estado le debía a Camesa, la empresa que le debe Claro. pagar a las eléctricas. Bueno, esa deuda no estaba
no era una deuda, sino que eran, digamos, pagos atrasados que no se habían cumplido, y eso, por supuesto, eso Ujú. solo rompía el superávit fiscal. Entonces, cuando hace esas cadenas, termina hablándose justamente de lo que no quisiera él que se hable, o Ujú. sea, y encima con una especie, dejando una impronta Ujú. de autoritarismo, ¿no? Claro. Porque Él la mismo él cadena, mismo de embarra alguna la cancha, manera, como quien diría, ¿no? O sea, innecesariamente. claro, porque Por no las tener la cadenas siempre información tienen, adecuada y chequeada previamente. Un sí, mandatario y por, presidencial no se puede dar eh, ese lujo de no cometer solamente, ese tipo de errores, ¿no? bueno, no es que cometió un error, ahí él mismo deliberadamente, él es Ya, economista, él sí. mismo deliberadamente escondió Mm. los números, pero él tendría que pensar que, primero, la cadena da una sensación de autoritarismo. Como medio, si el Mm. medio es el mensaje, como medio, la cadena tiene reminiscencias autoritarias. Ujú. Y él hizo una cosa que nadie hubiese hecho antes con una cadena, que es mandarla al super prime time. O sea, Sí. Cristina ya había empezado a correr las cadenas para las Ujú. 7 de la tarde, lo Sí. cual ya era mucho, ¿no? Ujú. Y bueno, Milei le hace un retruco y Ujú. va y manda Al cadenas a prime las time. 9 de la noche, Claro. y un domingo, que es el recontra super prime time. Sí. Si vos haces eso, tenés que asegurarte de que lo que vas a anunciar Claro. realmente le va a traer beneficios a la gente. Si vos lo que vas a anunciar es un superávit que después se duda, si lo que vas a anunciar es un presupuesto de que primero ahora tenés que conseguir que te lo Mm. voten, y que además, bueno, como todo presupuesto, trae Mm. debate, ¿no? Ahora, Claro. mañana vamos a tener una marcha Terminás enojando a la gente universitaria, por partida doble ahí, ¿no, estimado Diego? claro. Porque es Primero por así. invadirla, Y bueno, y segundo, por, bueno, no tener con esa invasión un mensaje claro, conciso, esperanzador, sino más esperanzador, claro. bien, sino más bien generar un debate Mm. dudoso. O sea, yo, si fuera Santiago Caputo, yo le diría: mirá, Javier, no te pongo ni te saco un ministro más, pero escúchame en cuanto a ese Claro, tipo de cosas. claro. No más cadenas, o Ujú. solamente cadenas cuando tengas algo muy importante que anunciar, y cambia el tono. Sí. No más Susana, En prolijar medianamente la cosa, no tanta desprolijidad como lo que se está viendo, ¿no? y Porque eso genera no un más montón de Susana dudas. Jiménez en el balcón, no Para más nada. Susana Jiménez No, en el no. balcón, Claro, hasta tanto tengas números concretos para claro. mostrar. Ujú. Porque aparte es un personaje que genera amor y también odio por otro lado, ¿no? O sea, vos fíjate que hay un montón de contradicciones que un poco cierta gente lo admite y otra gran cantidad de ciudadanos no está de acuerdo con un montón de cuestiones que plantea el personaje en sí, ¿no? Entonces, bueno, a muchos les puede gustar Susana Jiménez, pero hay un montón de cosas y contradicciones que se fueron dando en los últimos años que no la han dejado tampoco bien parada, ¿no? Sí, además no, y además no necesita en estos momentos, donde en estos momentos no se está votando nada, no necesita lo que muchos políticos consideran, o muchos asesores de políticos consideran que precisan, cuando un político se lo nota un tanto distante. Bueno, una Ujú. entrevista con Susana Jiménez lo acerca a un público más esquivo, Claro. y lo convierte en más simpático, si querés. No es el momento, porque en estos Ujú. momentos no se va a votar nada, sino que simplemente en estos momentos lo que tiene que mostrar es el presidente preocupado y gestionando. Yo veo que adentro del gobierno están preocupados por eso. Por Sí. ejemplo, hoy Hay mucha acaban de gente preocupada. circular Mm. un PDF, desde Presidencia, extenso, muy extenso, explicando punto por punto toda la gestión. El PDF se llama, te voy a decir ahora A ver. cómo se llama, porque no me acuerdo cómo, Sí. pero tenía la Ujú. palabra Ujú. gestión. La palabra gestión es como que ellos están muy preocupados, porque están viendo que la gente está dudando de Claro. su capacidad de gestión. Ahí está. Entonces Mm. el PDF se A ver, se llama cortaba. Repetime. Presidencia Mm. de la Nación, Sí. Bitácora de Gestión. Mm. Esa bitácora, Presidencia de la Nación, Sí. bitácora de gestión. Bitácora de O sea, gestión. Sí. esta bitácora de gestión no es Ujú. otra cosa que un raconto de todo lo que fue haciendo desde el día que asumió, y tomando las medidas que tomó, etcétera. Lo cual está muy bien, pero te demuestra que hay una preocupación en el gobierno por mostrar
que se está en la gestión y tienen la sensación de que los medios no lo están reflejando. En realidad los medios reflejan lo que hace el gobierno Claro. permanentemente. El gobierno siempre es noticia, por algo las Oh, cadenas en estos casos son absolutamente innecesarias. Yo la otra vez en mi nota en el portal de TN, que sí. invito Ujú, a tu audiencia los ujú. sábados a leernos, lo que decía es que el presidente se tendría que mudar al streaming, porque de todos modos, fíjate vos, el sábado, el acto, que no era cadena, no era obligatorio, todos los canales, todas las señales de noticias por cable, y en la Argentina sobran Oh, señales de noticias por cable, estaban tomando en vivo y en directo el acto de Milei. ujú. Quiere decir que si Milei tiene algo importante para decir y lo hace por streaming, las señales de noticias lo van a tomar en vivo y en directo tal Sería, cual y lo van a sería mucho más reproducir efectivo que lo que después. están haciendo toda la vida. Claro, Mucho más efectivo y claro. no dejaría la sensación de Sí. Ahí autoritarismo. está la Y vos cosa. fijate una cosa que Descomprimiría muchísimo la tremenda tensión que hay, y ¿no? así Claro. como comentábamos que, claro, y así como comentábamos que en la televisión abierta el rating se derrumbó, no bien empezó la cadena el domingo anterior, bueno, en el cable el rating se mantuvo, tal Exacto. cual. Quiere decir que la gente, el público, que no es mayoritario, pero el público que mira noticias, Lo va a seguir se viendo. mantuvo Claro, y lo exacto. siguió. Exacto. Entonces, eso fue un grave error Ujú. que yo no sé si le advirtió Santiago Caputo o no lo sabe Santiago Caputo, pero evidentemente necesita a alguien que anticipe Que ese vaya tipo de evaluando estas cosas, que cosas. le Y sí, diga, totalmente. de eso se trata la comunicación en el gobierno, Ujú, anticipar, porque es imposible hacer una encuesta que te diga cómo va a tomar algo la gente, porque eso es imposible de saber, ujú, sino que para eso necesita gente experimentada y preparada que pueda decirle al presidente, no, con esto no se hace una cadena, ujú. con esto en todo caso se hace, bueno, hoy en día lo moderno es hacer un streaming, él es un hombre que tiene un mensaje nuevo, ese mensaje nuevo precisa un medio Y nuevo. sí. Y la cadena no es un medio nuevo, No la es el cadena lugar tiene adecuado. muchas Claro. reminiscencias Y autoritarias. sí. Ujú. Entonces, le falta alguien, o Santiago Sí. Caputo lo que tendría que hacer es, yo me sigo dedicando al poder, a Sí. manejar, poner Gestionar estos temas, pero esto otro lo derivo en alguien lo que esté derivo en alguien de mi capacitado que pueda confianza, operar esta exacto, o cuestión. Claro, en alguien de mi confianza, pero exacto. que se encargue Ujú. de decir, bueno, cuándo se hace cadena, cómo se hace la cadena y si se hace la cadena. Exacto. No, no, Eh, no en estas condiciones como se hizo, que es una pérdida de tiempo, un desperdicio, un verdadero papelón. Termina siendo contraproducente y es también para la contraproducente, imagen que ya exactamente. empieza a deteriorarse del mandatario, ¿no? Y que necesitan por lo menos estabilizarla o recomponerla para no seguir perdiendo justamente adherentes. De muchos de aquellos que los han votado también, ¿no? Entonces hay como un combo de cosas que realmente tendrían que empezar a evaluar fuertemente, ¿no? Esperemos que lo Así tomen es. como una sugerencia, porque viste que él se enoja, pero uno lo que quiere es que le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va bien a todos, Sí, evidentemente. esperemos que no se enoje. Pero Pero bueno, es si se muy enoja es un difícil. problema de él, Es ¿viste? muy, Pero bueno, uno se lo dice para, como él dice que muchos están ensobrados, nosotros no estamos ensobrados para nadie, él lo sabe perfectamente más que nadie, ¿no? Te digo más, yo hablé el día viernes con la madre del presidente, estuve hablando por teléfono, y le hice un par de comentarios, y le dije, dígale al presidente que nosotros no es que lo criticamos, nosotros queremos que a él le vaya bien, porque si a ustedes le va bien, nos va a ir bien a todos los argentinos. O sea que no es una cuestión de estar pinchándolo, marcándole las cosas, pero que bueno, que sean un poquito más prolijos, ¿viste? Porque la gente no está en una situación, ¿viste? Que tira manteca al techo y le va a admitir un montón de desprolijidades porque hay un cansancio con un estrés muy, muy fuerte, ¿no? Es un poco así, Diego. así es, así es, así es. Un, está el tema bastante tenso, por eso sería bueno que bajen unos cuantos cambios, ¿viste? Como para recomponer esta cuestión del acompañamiento que tiene que tener un mandatario, justamente con ciertos mensajes que sean para distender, no para, ¿viste? Poner más nerviosa a la gente de la que está. tal cual, tal cual. Bueno, te mando un gran abrazo, Diego. Como siempre, gracias mil y seguramente en otro momento evaluaremos un poco estas cosas que vienen pasando en la Argentina, cuando los políticos realmente no tienen el asesoramiento adecuado y cometen errores. Está bueno marcarlo para ver si, bueno, por lo menos toman conciencia de esto que estamos charlando,
que no lo tomen como una crítica, sino como una sugerencia para descomprimir la tensa situación que tiene la Argentina en estas horas. Un gigante abrazo. Diego Dilenberg, analista político, compartiendo con nosotros aquí un poco la visión y analizando lo que está pasando en materia política en la Argentina, cuando realmente es un poco lo que yo les planteaba hace un ratito, ¿no? Necesitamos un poco de tranquilidad y descomprimir la situación. Gracias, Diego. Un abrazo, ya volvemos.